la comunicación evolucionó de tal forma que ha llegado a la más sofisticada de las tecnologías, tratando de cerrar así las brechas digitales. Las primeras manifestaciones de la especie humana fueron las señales de humo y sus dibujos pictóricos. Posteriormente, con su evolución, fue la escritura, el elemento que permitió desarrollar las cosas que conocen. Con el desarrollo de las lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a distancia, de forma regular, a fin de facilitar el comercio entre los diferentes imperios o naciones. En 1945, Arthur Clarke, secretario de la Sociedad Interplanetaria Británica, publicó un artículo sobre la posibilidad de transferir señales de radio y televisión a través de largas distancias. De esta manera propone a un satélite artificial, ubicado a una altura de más de 36.000 kilómetros, que girase alrededor de la Tierra una vez cada 24 horas, de tal forma que percibiera un punto fijo determinado, cubriendo así una transmisión sobre una cierta superficie terrestre. Este sería un satélite de comunicaciones, un repetidor radioeléctrico colocado en el espacio. Es un centro de comunicaciones que procesa los datos recibidos desde Tierra y los envía de regreso. La tecnología satelital se remonta a tiempos muy antiguos, cuando el hombre comenzó a medir los movimientos de las estrellas, dando origen a una de las ramas más antiguas de la ciencia, la mecánica celeste. Isaac Newton introdujo la idea que el movimiento de los objetos en el cielo, como los planetas, el Sol, la Luna, el movimiento de objetos en la Tierra, como las manzanas que caen de un árbol, podrían describirse por las mismas leyes de la física. Sentido la dinámica celeste y terrestre por uso. Su ley de gravitación se llama universal. Las 3 leyes de Newton las dirá Gastón. La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. En la segunda, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En la tercera, toda acción ocurre siempre de una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Gracias. Continuaré. Desde que Einstein explicara la precisión anómala de la órbita de Mercurio, los astrónomos reconocieron que existen limitaciones a la exactitud que pueden proporcionar la mecánica newtoniana. La medición de la mecánica y la gravitación de Einstein es utilizada solo en ciertos problemas específicos de la mecánica celeste, dado que en la mayoría de los problemas que aborda esta disciplina sigue siendo suficientemente precisa la mecánica newtoniana, en especial para los satélites artificiales. Para entender el funcionamiento de un satélite de comunicaciones o su viaje por el espacio, primero hay que referirse a términos tales como órbitas. Llamamos órbita al recorrido o trayectoria de un cuerpo a través del espacio bajo la influencia de atracción o repulsión de un segundo cuerpo. Esta danza, que puede ser un círculo, un elipse, parábola o hipérbola, y siempre se relaciona con el cuerpo central, el cual tiene más masa y por ende gravedad. El objeto en este caso, el satélite, es varias veces más pequeño. El satélite, una vez puesto en órbita gracias a la ley gravitacional universal, y si no existe perturbación alguna, este continuará girando indefinidamente sobre la Tierra. Estos son controlados desde estaciones terrestres que reciben su información y la procesan. En la actualidad, este tipo de comunicación puede imaginarse como si estuviésemos en un enorme repetidor de microondas en el cielo. Algunas de las utilidades de los satélites artificiales incluyen: los medios y agencias de prensa lo utilizan para transmitir las noticias locales e internacionales al instante y así distribuirlas a medios de comunicación de todas partes del mundo. Las empresas distribuidoras de televisión por cable, antes de enviar las señales de distintos canales a través de cables a nuestras casas, reciben las señales de cada uno de ellos por satélites que las envían desde distintos lugares del mundo y que son captados por antenas ubicadas en los edificios de las empresas distribuidoras de TV por cable. Los aviones o barcos accidentados pueden ser fácilmente localizados por equipos de rescate, gracias al envío de señales por parte de los extraviados a satélites que luego pueden ser captados por estos equipos. El
primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se presentó en 1962. La primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo ese mismo año. El Telstar 1 marcó un antes y un después en la recién nacida era de la televisión. Una de sus primeras pruebas fue hacer posible la primera llamada de teléfono transmitida a través de un satélite, algo que cambiaría el mundo. Las transmisiones internacionales comenzaron por satélite en 1965, cuando el primer satélite de comunicaciones comercial, el Intelsat 1, empezó a funcionar. Si la radio había cambiado las transmisiones internacionales, la televisión satelital la había transformado completamente, como también el tamaño y la escala de la audiencia alcanzados por estos. El alunizaje de 1969 fue el primer evento global visto por más de 500 millones de personas en todo el mundo, y tan solo 3 años después, más de 1.000 millones miraron los Juegos Olímpicos de Montreal. Las transmisiones satelitales fueron desde ahí un éxito completo, con cientos de satélites, no solo transmitiendo televisión, sino también de comunicación de teléfonos móviles, cuestiones de defensa nacional, navegación e investigación científica. Con las comunicaciones satelitales, no solo avanzó la comunicación de las comunidades internacionales y de transmisión, sino que también acercó a las culturas de diferentes lugares, constituyendo a la noción de la aldea global. Los Estados Unidos y la Unión Soviética querían llegar cuanto antes a la Luna y lanzar un satélite. Acababa de comenzar la carrera por descubrir una de las armas más poderosas del siglo XX. En primer lugar, la necesidad de comunicar de un punto a otro lejano fue uno de los impulsores de esa tecnología, ya que el primer concepto en el que se pensó fueron los cables submarinos. Pero se buscaba una alternativa tecnológica debido a su elevado coste de implantación y fabricación. Recordemos que esto sucedió en plena era de la denominada Guerra Fría, durante la cual la Unión Soviética y Estados Unidos eran países enemigos y competían en cada ámbito político, económico y tecnológico, para contar con las herramientas suficientes que permitieran superar al contendiente en caso de un potencial conflicto bélico, incluyendo el dominio de tecnologías espaciales que permitieran espiar o incluso atacar a enemigos desde fuera del planeta. Un 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzaba al espacio el primer satélite del mundo, el Sputnik 1. Tras posicionarse correctamente en órbita, el satélite emitió unos pitidos por radio que demostraron el éxito de la tecnología, y desde ese momento el mundo empezó a cambiar por completo. El 31 de enero de 1958, Estados Unidos lanzaría su primer satélite, el Explorer 1. Así comenzaría la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el caso de Argentina, el 16 de octubre de 2014, con el cohete Ariane 5, la Argentina dispuso de otro satélite en órbita, llamado ARSAT-1, el cual era uno de comunicaciones y geoestacionario, un hito para el país que era la primera vez que aprovechaba esa órbita. El satélite es operado por la empresa propiedad del Estado argentino ARSAT. Fue construido por la empresa argentina INVAP. Tras esto, el país se convirtió en una de las 8 naciones en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios. Es el primer satélite en su tipo construido por un país latinoamericano. El satélite ofrece un amplio rango de servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, acceso a Internet, telefonía IP, televisión digital, principalmente a lo largo de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. El satélite también lleva configurados los canales transmitidos por la televisión digital abierta y brinda acceso a Internet a unas 2.500 escuelas rurales. Realmente un orgullo nacional.
Los satélites artificiales son poderosos avances para la totalidad de la población, ya que este nos ofrece más que cualquier otro medio: rapidez, calidad y cobertura. En Argentina y sus países vecinos, hasta ahora se ha comenzado a entender la dimensión de este especial sistema de comunicación, puesto que está haciendo esfuerzos para que todas las personas habitantes de estos países tengan acceso a la comunicación, así logrando el cumplimiento del derecho a la comunicación. Los satélites ofrecen una gran ventaja en la medida que sean bien utilizados, manejados con carencia de intereses personales y singulares de naciones, para así llegar al concepto de globalización. Desde este punto de vista, lo que se debe hacer es analizar las posibles vías de solución donde los satélites de comunicación sean el principal canal de doble vía entre la población y particularmente el pueblo argentino.